Dale, vamos entonces nomás. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Hoy me toca oficiar a mí de entrevistador. Nos acompaña Duilio Schiner. El Duilio, a ver cómo presentarlo. El flaco es el flaco, el barba, o Duilio a secas para algunos. Es técnico y guía superior en turismo, recibido en nuestra escuela. Es montañista, es escalador. Fue de la primer camada de estudiantes Isawi. También suma a su currículum que es fotógrafo de naturaleza y que ha trabajado tanto acá en Argentina como en otros países de América en proyectos de conservación y de estudio de ecología de poblaciones en ambiente de montaña, tanto en el caso de reforestación de Polilepis como en el caso de lo que tiene que ver con registro de aves en algunas zonas, en particular el Parque Nacional, el Parque Provincial Aconcagua. Ahí en el año 2002, Duilio fue... Que también Rolo, travesías, travesías en Jujuy y en Salta. Bueno, eso a modo de introducción. Le agradecemos a Duilio la participación y Flaco, si querés arrancar con algo referido a esto, vamos. Y si no, tengo ahí algunas preguntas para hacerte. no, dale, empecemos con las preguntas y vamos charlando. Bueno, la intención de la charla de hoy era un poco hacer hincapié en lo que tiene que ver con lo referido particularmente al NOA y a las travesías y trekking que se desarrollan ahí en esas provincias. Entonces, como primera pregunta para arrancar, me parece que está bueno charlar sobre qué es lo que nos ofrece el NOA en el desarrollo de nuestra profesión como guías. Y mira, desde mi punto de vista, el NOA, y es algo que se replica ya una vez que te vas a Bolivia, Perú y más hacia el norte, ofrece circuitos de trekking que en cierta manera ya están armados porque son caminos que o son de origen incaico o de origen post-incaico, caminos reales que pertenecen o que unen diversas poblaciones de montaña de las diferentes culturas del norte, Collas, Ocloyas y demás. Tiene, a nivel climático, el norte es gran parte del año es viable hacer trekking en la mayoría digamos, si es en la parte baja se puede hacer prácticamente todo el año. Y después en la selva tiene ciertas complicaciones en época estival, de verano, lluvias y demás, pero asimismo se pueden hacer, embarrándose un poco, se pueden hacer. Y tiene varias ventajas a nivel logístico, ya que muchas de esas personas que viven en estos pueblos trasladan sus cosas en mulas y demás, por lo cual facilita bastante conseguir arrieros para carga y demás. Y a su vez estos pueblos también sirven de puntos de reaprovisionamiento o de toma de servicios, ya sea para alojamiento, comidas regionales y demás. Además y todo esto a un precio que es bastante asequible. Que eso es lo interesante, ¿sí? No quiero decir que sea barato, pero muchas veces se come comida riquísima, recién preparada, elaborada y al mismo precio y algunas veces un poco menos de lo que se comería en un restaurante o en un lugar en Humahuaca o en alguno de los pueblos más grandes de la zona. Entonces, toda esa suma de cosas, más la variabilidad geográfica que ofrece, porque estamos hablando de que en un trekking de 4 o 5 días podés hacer quebrada, alta montaña, la parte de pastizales de altura y demás, y yunga. O sea, pasás de
prácticamente del borde del desierto más grosso del mundo, que es Atacama, a uno de los ecosistemas más lluviosos que existen, de cerca de 3.000 milímetros, que es toda la Yunga, parte del Amazonas en Argentina. Entonces, toda esa oferta para mí es, desde mi punto de vista, es prácticamente incomparable. Y ¿Cuáles son los...? Sí, una cosa más, espera, negro, disculpa. Y una cosa más. Y en todo este paisaje tenés gente viviendo. La cultura, la gente ya también es parte del paisaje. Y que es algo alucinante. Poder compartir con los arrieros, con gente que te hospede y demás, toda su vivencia en ese lugar. Para mí toda esa suma es lo lindo del norte. bien. ¿Y ahí cuáles son las travesías o circuitos más requeridos que más habitualmente vos guías? El circuito más requerido en esa zona habitualmente es Tilcara-Carileo, que es un clásico. Y dentro de los trekking de Argentina está considerado dentro del top 10, yo creo. Es un trekking muy lindo, muy accesible, o sea, muy fácil llegar a Tilcara y muy fácil salir por Ledesma o viceversa. Se puede hacer en los dos sentidos, no, sin ningún problema. Se puede hacer con asistencia de animales y se puede hacer con muy poca carga, caminando mayores distancias por día, alojándote en diferentes viviendas, o sea, podés ir con una mochila chica y la billetera, y una bolsa de dormir y algo de ropa, y hacer ese trekking sin tener que andar súper cargado. Bien. Ese Y es hay el trekking más costoso. Después, sí. Sí, y además de ese, hay otros circuitos más también conocidos que también te ha tocado guiar en algún momento. Sí, sí, sí. En esa zona está Iruya Nazareno, está Humahuaca Valle Grande, está Quebrada del León con Potrero de Chañi y San Bernardo de la Zorra. ¿Qué otro está? Santa Victoria, Los Toldos, que es más al norte, límite con Bolivia. Y más abajo, más cerca de Jujuy, hay uno que se llama Ocloya Santa Victoria también. Ese es un trekking que sale a la altura de Purmamarca y sale hacia el lado de Calilehua. Bien. Y ahí, Duilio, ¿podemos profundizar un poco cómo es la relación con las comunidades? ¿Cómo se diseña un circuito? ¿Cómo se trabaja la logística en esas zonas? Nosotros, claro, yo sigo laburando, pero hace muchos años laburamos con una empresa de Bariloche, donde por temporada invernal, que eran vacaciones invernales, trabajamos con niños y ahí movíamos mucha gente. Estamos hablando de más o menos 350, 400 personas por invierno, éramos muchos, varios guías y muchos circuitos a la vez. En ese caso, donde se movía mucha plata, o sea, vos a un arriero capaz que le dabas 5 o 6, le podías dar 5 o 6 arriadas seguidas, que era mucha plata. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue hablar con las comunidades y ver de que entre los arrieros del lugar se distribuyan el trabajo para que sea más equitativa la distribución. De esa manera evitamos problemas con el resto de las comunidades, o sea que con el resto de la comunidad y problemas internos a nivel comunidad, para que no haya celos y demás. El problema está que muchas veces vos vas con tus animales y en algunos lugares parás en pueblos, pero en otros acampás en la montaña. Todos esos campos que vos pensás que no son de nadie tienen dueños, ellos son campos comunitarios y tienen sus propietarios, entre comillas, que son esta gente. Entonces, si empezás a tener malas relaciones, empezábamos a tener problemas de que no nos dejaban acampar en tal lugar, o al arriero no le dejaban soltar sus animales para el pastoreo y demás. Entonces, tratamos de dividir a lo largo de todo el circuito y de toda la comunidad lo que era la distribución del dinero para no tener problemas. Además de tener reuniones previas y demás. O sea, no había, cuando laburábamos en estos proyectos con mucha gente,
2 meses antes, muchas veces ya estábamos viajando, visitando las comunidades, acordando bien todas las fechas, viendo cómo podíamos mejorar ciertas cosas, quién podía albergar gente y demás. En algunos lugares fuimos como precursores en lo que fue la gesta de muchos refugios, de formar a los arrieros, porque había, muchas veces tomabas a personas que sí, que estaban acostumbradas a transportar carga, pero no tenían en cuenta lo que era la función de ser arriero en sí mismo, con el cuidado de las cargas, con la asistencia al guía en algunos casos y demás. Entonces por ese lado es la parte más ejecutiva, para llamarlo de otra manera. Por otro lado tenés toda la parte convivencial, que es parar en la casa, compartir un montón de cosas, tratar de que la gente entienda cómo es la cultura y ciertos modismos y demás, y como guía, digamos, ser el nexo entre este choque cultural, digamos, que puede presentar por ahí un gringo que viene del exterior, o asimismo también un porteño oficinista de la gran ciudad que se mete a las montañas del norte. No quiero generalizar, pero bueno, básicamente es el nexo y demás. A lo largo del tiempo tengo un montón de amigos de arrieros en el norte y demás, con los cuales mantenemos una muy buena relación y terminan siendo el nexo para poder entrar a las comunidades. Bien. Y ahí en ese caso, todo lo que tiene que ver con recursos culturales, ¿no? Festividades, sitios arqueológicos, gastronomía. ¿Cómo se trabaja en lo que sería la interpretación del rol interpretativo del guía? Y en el caso del norte es tenés de todo, porque la flora, la fauna, la cultura, todo tiene mucho peso. Y yo trataba, por un lado, era como que ponía toda mi teoría explicando cómo funcionaban las cosas, básicamente, pero también hacía participar mucho a la gente del lugar, para que les cuentes cómo es vivir en esos lugares, cómo se arreglan con muchas cosas, cómo ellos ven, por ejemplo, qué sé yo, la mayoría de los pueblos que están en el medio de la montaña tienen pegada una ciudad arqueológica, o el mismo pueblo está sobre una ciudad arqueológica. Entonces ver qué visión tienen ellos de esos antepasados que tenían y demás, y bueno, y después lo que uno sabe como guía y demás, para lo cual estudia, ¿no? Y hay que ponerse a estudiar, no es solamente estudiar en la escuela, sino después tenés que ponerte a leer, tenés que ver y demás, para no hacer agua en algunas cosas. Tampoco es necesario ser el super guía, que no, sobre todo en estos circuitos que son de muchos días, que es muy diferente a un circuito de mediodía o demás, donde tenés que volcar un montón de contenido en poco tiempo. En estos circuitos tenés mucho más, tenés como tiempos de caminatas, donde el esfuerzo del guía va orientado a que esta persona se acostumbre a caminar, aprenda a armar su mochila, aprenda a armar el campamento cuando llega al lugar, cómo puede ayudar al guía con las comidas, con otras cosas. Y en los momentos de charla de la noche y demás se dan muchas de las explicaciones. Después sí, te aparecen ciertas aves, ciertos bichos adelante, ciertas cosas, y bueno, esas cosas sí se explican en el momento. Pero en realidad muchas otras cosas se van charlando en los momentos que vos vas teniendo, del almuerzo, de la cena, y los desayunos, y algún momento que parás a descansar y recuperar algo de energía, así comiendo algún energético. Básicamente es así, el tiempo para explicar sobra. Así que desde mi punto de vista, por más que sean más días, tenés que también tener más cantidad de información para ofrecer, y no te podés tener el versito armado como podrías tenerlo para un circuito más corto. Bien. Y esto del paso de la puna a la yunga o viceversa, ¿qué requiere en términos de equipo? ¿Qué requiere en términos de charla previa, de trabajo con los clientes? Claro, bueno, muchos circuitos tienen, por una cuestión de logística, es más fácil entrar desde la quebrada y salir por la selva. Pero esto implica que en pocos días haces mucha altura.
O sea, normalmente vos estás en Tilcara, estás a 2500, supongamos, tomando Tilcara-Calilegua, que es un trekking intermedio. Estás en Tilcara-Calilegua a 2500. Después se hace un campamento intermedio a 3600 y después ya se hace un cruce a 4150, 4100. Entonces es como que en pocos días subís a altura, en un lugar bastante, que dentro de todo es desértico, donde es difícil encontrar agua, en invierno es muy frío. Entonces como que de golpe se viene lo peor y después se va alivianando el trekking. Entonces, todo en la primera parte se labura mucho todo lo que es hidratación, procesos de aclimatación, tema de temperaturas en el norte, porque en el norte engaña bastante al ser un lugar muy seco, vos por ahí tenés 10, 12, 15 grados bajo cero y estás con una camperita y no te das cuenta, pero qué sé yo, si vas a buscar agua, el agua que buscaste en el arroyito hasta que llegas a la carpa en 2 minutos se congela, y si tus manos están ahí también se congelan y demás. Entonces tenés que tener muchas precauciones y transmitir todas esas cuestiones en un primer momento. Después ya una vez que empezás a bajar a la selva, que perdés altura y demás, ya es más fácil. Lo lógico sería hacer el trekking al revés, desde la selva a la altura. Entonces vas ganando altura a lo largo de los días y el proceso de aclimatación que haces es más franco. Pero bueno, no siempre se puede hacer de esa manera, o muchas veces si tenés varios grupos seguidos, lo que se hace es salir de Tilcara, llegás a Calilegua, en Calilegua dejás ese grupo, y tenés el arriero ahí, ese mismo arriero ya vuelve a Tilcara, y haces como rebotes con un par de arrieros, y bueno, por una cuestión de logística se hace de esa manera, ya lo manejás de esa manera. Pero normalmente si es un grupo se larga desde la Quebrada o desde Humahuaca, supongamos hacer Humahuaca Valle Grande, y por ejemplo en Humahuaca Valle Grande, subís a 4900 el paso. Entonces, y Humahuaca está a 3000. Así que bueno, ahí se hace un campamento más intermedio, o sea, no, pero igual es bastante duro, es similar, no sé, el trekking es similar al cruce que hiciste en Tucumán, al de los Alisos, es igual de duro. Entonces, bueno, tenés que preparar bien a la gente a nivel cabeza, a nivel rendimiento del grupo, a nivel tiempo y demás, para que funcione y puedas realizar el cruce sin tener pérdidas, para decirlo de una manera, que no las podés tener en realidad, porque nadie te puede rescatar ni nada de eso. Así que bueno, tenés que manejar muy bien toda la cuestión de aclimatación, hidratación y demás, controlar. Yo siempre llevo oxígeno, tengo unos tubos portables de oxígeno, nunca los usé. Y lo que sí uso todo el tiempo es el oxímetro. Y el oxímetro todo el tiempo voy midiendo, todos los días vamos midiendo, y de esa manera yo ya voy viendo cómo va aclimatando la gente y les voy aconsejando qué tienen que hacer, si hidratar más, si comer menos, si dormir mejor, o bueno, ver esas cosas. Pero todo bastante normal, nada de otro mundo, normal para ese tipo de trekking. Buenísimo. ¿Y el trabajo con extranjeros, cómo es? ¿Cómo es tu experiencia de trabajar con extranjeros? Con extranjeros es mucho más fácil. Primero, la mayoría, que es algo que se está empezando a dar ahora acá en Argentina, estos últimos 3, 4 años, la mayoría de los extranjeros tienen muy buena cultura de trekking y muy buen rendimiento físico. Y tienen muy buenos equipos, que ahí ya eso, la suma de esos 3 factores ya hace que las cosas funcionen mucho mejor. Por ahí los asusta un poco la altura, que no es algo a lo que ellos estén acostumbrados, pero aclimatando, hidratando y con buen estado físico, la pasan bien. Tenés que hablar inglés. Bueno, en mi caso laburaba con una empresa que eran ingleses o neozelandeses, entonces, bueno, es obligatorio hablar inglés. Y ya ahí, bueno, se complica un poco más, bueno, tenés que charlar para entretener y a su vez toda la parte técnica de explicar ciertas cosas y demás. Pero bueno, hay que foguearse, no queda otra. En mi caso, yo estuve muchos años sabiendo solamente hablar y no escribir.
aprendí a hablar viajando. Y empecé a trabajar hablando inglés, un inglés muy fluido, pero el cual no sabía escribir. Recién aprendí a escribir bastante bien cuando estudié en el ISAWI. Hablaba perfecto. Gisela se moría de risa porque podía mantener unas charlas de horas muy entretenidas, pero no sabía escribir nada, no sabía contestar un mail. Pero bueno, ponerse las pilas con eso y el inglés es otra pata importante si querés laburar en otro lugar. O muchas veces si te vas a Perú, a Bolivia, o bueno, ni hablar de Patagonia, inglés es fundamental, no podés no hablarlo, aunque sea cosas básicas, y después animarse a hablar. Pero es fundamental, es algo algo que le tienen que dar mucha bola si quieren crecer como guías en otros lugares. Bien. Recién decías que hay que ir observando distintas cuestiones para no tener ninguna baja en los recorridos. ¿Cómo trabajan la gestión de riesgo en esos lugares que son tan quizá complicados para acceder? Y en la mayoría de esos circuitos, o sea, no por... Nosotros hacíamos como una evaluación de riesgo, como guías, no quiero decir que era precaria, pero la manteníamos, como decir, bueno, si nos pasa algo acá, hacemos esto y demás, teníamos una libreta con los contactos y demás. En la medida que empezamos a trabajar con las empresas de afuera, las empresas de afuera te piden vendría a ser un diagrama por escrito de lo que es el riesgo de cada circuito. Entonces, ahí ya empezamos a laburar con planillas Excel, donde se evaluaba día a día el circuito, diferentes lugares, y poníamos en común acuerdo con las empresas de afuera y nuestra experiencia, un nivel de riesgo a cada accidente. Supongamos, tengo mal de altura, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, tengo le decíamos mula ambulancia. Los arrieros tenían mulas de carga y siempre tenían una montura o dos dispuestas por si había gente que se sentía mal con la altura y necesitaba asistencia, aunque sea unas horas, para no parar al resto del grupo, o sea, y no tener que bajarse por un mal de altura que muchas veces eran unas horas, cruzar el paso y volver a bajar a 3.000 metros donde antes no tenían problema, y por lo tanto con las mulas se supera, en unas horas de asistencia de mulas lo superabas y listo, se resolvía el problema. Otra cosa es, bueno, en tal lugar tengo una quebradura, sí, supongamos una quebradura, en tal lugar. Entonces, ese era un nivel de riesgo 5, eso requería que prendamos el teléfono satelital, llamemos al helicóptero, para decírtelo de una manera. Había un helicóptero al cual se le pagaba al principio de la temporada, se le pagaba un rescate adelantado, y en caso de que haga falta, nunca lo usamos, pero en caso de que haga falta, sabíamos que levantábamos el teléfono satelital y estaba el helicóptero en tantas horas, podía estar 2-3 horas máximo, podía estar en ese lugar. Entonces, pero todo eso iba en un libro. Con todo eso armamos, con toda esa información armamos un libro. Pues supongamos que el accidentado era yo, el único que sabía cómo gestionar el riesgo y todos los contactos y demás, terminaba siendo yo, y yo era el accidentado no nos servía de nada. Entonces, había un libro por el cual varios integrantes del grupo tenían conocimiento del libro, sabían cómo usarlo y demás. Entonces, de esa manera dividíamos la gestión del riesgo entre diferentes partes del grupo y podíamos integrar y estar más seguros, digamos, ponderábamos o reafirmábamos de esa manera toda la cuestión. De todos modos, todo lo que era mal de altura y demás es re prevenible, hidratando de manera adecuada, siguiendo pautas básicas, digamos, la prevención termina siendo la mejor manera de gestionar el riesgo. Pero nos sirvió de mucho
armar como estos libros de gestión por cada circuito, y de esa manera tener bien en claro y sabíamos bien cómo íbamos a hacer cada cosa. Y después en los circuitos más largos y demás, vos el teléfono satelital lo prendes un rato, ese teléfono manda una señal de posición, como si fuera un spot, y entonces ya teníamos todos los campamentos que hacíamos todos los días, se prendía el teléfono satelital, cuando marcaba que había mandado el beacon, la señal, lo apagábamos. Entonces, la empresa sabía que nosotros veníamos avanzando de acuerdo a lo previsto, sin ningún problema, en caso a lo largo del circuito. Básicamente hacíamos eso. Seba, Dime, Rolo. ya nos corta Zoom la sesión de 40 minutos, así que invitamos a todos a desconectamos y abrir la segunda sesión, la segunda parte de la charla de Duilio. Es el mismo link de invitación. El mismo link, abrimos otra sesión y vamos que va. Buenísimo.